Hay cosas que el escenario oculta, cosas que ninguna canción puede tapar. Y lo que ocurrió detrás de las luces de Bronco es una de esas historias que, cuando la conoces completa, ya no puedes escucharlos de la misma manera. Presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir cambió absolutamente todo lo que creías saber sobre este grupo. 1 de marzo de 2019, Brownsville, Texas. Miles de personas cantaban como si Bronco fuera todavía una familia intacta. Pero detrás del escenario se estaba cerrando una herida que llevaba casi 40 años pudriéndose en silencio. No hubo golpes, no hubo gritos frente al público, no hubo cámaras mostrando el momento exacto. Solo un hombre con la presión arterial disparada, el cuerpo cansado de cargar un acordeón durante décadas, y la sensación brutal de que el compadre con el que había compartido fama, carreteras, aplausos y tragedias, ya no lo veía como hermano. Lo veía como una pieza reemplazable dentro de una máquina millonaria. Ramiro Delgado no estaba saliendo de un simple concierto esa noche. Estaba saliendo de una vida entera. Suscríbete ahora mismo porque aquí contamos las historias que la televisión jamás se atrevería a mostrar completas. Y créeme, esto apenas comienza. Esta no es solo la historia de una banda famosa. Es la historia de cómo un acuerdo de confianza se transformó en una disputa por dinero. Cómo una amistad de compadres quedó atrapada entre abogados, nóminas, marcas registradas y una demanda que la prensa colocó en 300 millones de pesos. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo Bronco nació entre polvo, pobreza y hambre de triunfo. Segundo, cómo Ramiro pasó de ser pieza clave a sentirse tratado como empleado dentro de la historia que ayudó a levantar. Tercero, cómo el nombre Bronco, la bioserie y las cuentas se convirtieron en el centro de una guerra legal que reventó en Monterrey. Y cuarto, cómo una frase sobre la amistad terminó sepultando la ilusión del compadre. Guarda esta idea, la cuenta nunca cuadró. Todo comenzó en Apodaca, Nuevo León, a finales de los años 70, cuando el norte de México todavía olía a tierra caliente, a cerveza derramada en bailes populares, a camiones viejos cargados de instrumentos. 1979, un escenario pequeño, casi sin gloria, de esos donde el polvo se mete en los zapatos y el público no perdona a nadie. Ahí Bronco no era todavía leyenda, era apenas una apuesta peligrosa. 4 hombres tratando de sonar distinto en un mundo donde muchos grupos nacían una noche y desaparecían a la siguiente. Pero había algo en ellos, algo bruto, algo popular, algo arrancado directamente de las calles, de las cantinas, de las familias obreras que necesitaban bailar para olvidar la semana. Lupe Esparza venía de abajo, de Durango, de una vida donde nada estaba garantizado. Y quizá por eso entendió antes que el hambre puede ser una escuela cruel. Cuando alguien crece sintiendo que todo se le puede escapar, aprende a sujetarlo fuerte. Demasiado fuerte. Los bailes pequeños se volvieron plazas llenas. Las canciones empezaron a meterse en las casas como si siempre hubieran pertenecido ahí. Bronco tenía una mezcla extraña de ternura y barrio, de rancho y ciudad, de romanticismo y golpe popular. La gente no solo los escuchaba, los adoptaba. En bodas, en quinceañeras, en cantinas, en pueblos donde una canción se convertía en memoria de toda una familia. Y aquí empieza la grieta. Mientras el público veía botas, sonrisas y camaradería, detrás de esa imagen empezaba a formarse otra cosa. Bronco ya no era solo música, era dinero, era contratos, era discos, películas, televisión, mercancía. Y cuando un nombre empieza a valer millones, la amistad deja de ser suficiente. Ramiro Delgado llegó a ese mundo con su acordeón y con la convicción de que no era un simple acompañante. Su instrumento se volvió parte esencial del sonido de Bronco. Ese acordeón no era adorno, era pulso, era identidad. Era la maquinaria emocional que hacía que millones reconocieran al grupo desde los primeros segundos. Pero eso no era lo peor. Ramiro compró su entrada a esa historia, no solo con dinero, con noches sin dormir, con carretera, con sudor, con años enteros pegado a un escenario. Y durante mucho tiempo, todo pareció funcionar. Los hombres se llamaban compadres, compartían aplausos, compartían esa clase de gloria que confunde a cualquiera. Pero las grietas no avisan cuando se abren, se rompen despacio. Primero en silencio, después en papeles, después en cuentas que no explican lo que deberían explicar. El nombre Bronco en algún momento se convirtió en una llave. Quien controlaba la llave, controlaba la puerta. Quien controlaba la puerta decidía quién entraba y quién se quedaba afuera. Los problemas con la marca llegaron a tal punto que el grupo tuvo que moverse bajo otra identidad, el Gigante de América. Para el público fue una etapa más, pero para quienes estaban dentro, aquello dejaba una pregunta enorme. Si el nombre podía perderse, recuperarse y explotarse, entonces ¿quién tenía de verdad el control de Bronco? En 2017, cuando el grupo volvió a usar el nombre que lo había hecho inmortal, muchos sintieron que algo se restauraba. Pero debajo de esas celebraciones, el conflicto de fondo seguía respirando. Recuperar un nombre no significa repartir su poder, no significa reconocer los derechos que cada integrante cree haber ganado con décadas de sudor. Muy pocos conocen esta parte de la historia, y aquí es donde todo cambia. Lo que en el escenario parecía igualdad, en el fondo funcionaba como jerarquía. Uno cantaba al frente, otro sostenía el sonido,
otros mantenían viva la leyenda. Pero el negocio, ese animal frío que no aplaude y no llora, se movía en otra dirección. La traición más dolorosa no siempre llega con un portazo. A veces llega con una carpeta cerrada, con una llamada que nadie responde, con una marca registrada que empieza a pesar más que una amistad, con una vida entera reducida a una posición menor dentro del imperio que ayudaste a levantar. Bronco seguía sonando. La gente seguía bailando, pero algo debajo ya estaba podrido. Suscríbete antes de que sigamos porque lo que viene ahora es lo más fuerte de toda esta historia. Piénsalo un segundo. Más de 1 millón de pesos por una sola noche de concierto, según reportes sobre la disputa. Y según la versión de Ramiro Delgado, lo que llegaba a sus manos no reflejaba lo que Bronco generaba fuera. El público veía hombres que habían envejecido juntos bajo el mismo nombre, una leyenda compartida. Pero Ramiro empezó a sentir que dentro de esa leyenda su lugar se estaba achicando, como si 40 años de carretera, de cansancio, de cuerpo roto en escenarios, pudieran reducirse a una cantidad fija, fría, cerrada, sin memoria. Eso no rompe solo el bolsillo, rompe la dignidad. Lo que ocurrió después dejó a todos helados. Cuando intentó revisar cuentas, cuando buscó respuestas a través de especialistas, encontró silencio, distancia y evasivas, no una explicación limpia, no una mesa abierta, no una conversación entre hombres que habían compartido media vida, solo silencio. Y los muros hablan cuando una llamada no se responde, hablan cuando una cuenta no se explica, hablan cuando alguien que se creyó compañero empieza a ser tratado como problema. Lupe Esparza negó las acusaciones y defendió su postura ante la prensa, pero el daño ya estaba hecho, porque cuando una hermandad necesita contadores, abogados y declaraciones públicas para explicarse, esa hermandad ya no está viva. Solo queda su cadáver decorado con luces de escenario. Y volvemos a Brownsville. 1 de marzo de 2019. Ramiro Delgado enfrentaba una crisis de salud ligada a su presión arterial. No era solo cansancio, era el cuerpo avisando que algo se rompía por dentro. Mientras el organismo de Ramiro pedía pausa, la maquinaria de Bronco no sabía detenerse. El show seguía, las luces seguían, la marca seguía. Ese monstruo no se detiene por el dolor de un hombre. Imagínate vivir algo así. Salir de un escenario no por decisión artística, sino porque tu cuerpo se rindió y el compadre al que llamaste hermano durante 40 años no pausó ni un segundo para preguntarte cómo estabas. Nadie estaba preparado para esto. Brownsville no fue el inicio del problema. Fue el punto donde la grieta se abrió frente al cuerpo de Ramiro. Detrás quedaban años de dudas, de cuentas que no convencían, de reclamos sin respuesta, de haber pasado de socio emocional de una leyenda a elemento incómodo dentro de un sistema que ya no toleraba preguntas. Y entonces vino el silencio del abandono. El silencio de los camerinos donde antes ya había bromas, planes, confianza, y ahora solo quedaba distancia. Bronco continuó. El nombre siguió en los cárteles. Y ahí está la parte más dolorosa. El público no ve cuando se rompe una hermandad. Solo ve si la canción empieza a tiempo. El 20 de septiembre de 2019, en Monterrey, Ramiro apareció frente a la prensa acompañado por su abogado. Suscríbete porque lo que viene ahora cambia toda la historia. No había acordeón. Había cámaras, micrófonos, carpetas, rostros serios y una cifra capaz de hacer temblar cualquier escenario. 300 millones de pesos. Guarda esa cantidad, no como un número vacío, como el símbolo de todo lo que Ramiro decía que no le había sido reconocido durante años. Conciertos, discos, giras, derechos, imagen, proyectos derivados. La bioserie lanzada en 2019 que volvió a convertir la vida del grupo en producto televisivo. La misma historia que el público veía con lágrimas generaba preguntas sobre quién tenía derecho a cobrar por ella. Ese detalle parecía insignificante hasta que descubrieron la verdad. Dos relatos, dos memorias, dos verdades enfrentadas bajo el mismo nombre. Lupe mantenía su postura, negaba las acusaciones, defendía la continuidad de Bronco. Pero el nombre era el botín emocional. Bronco no era una simple marca, era la infancia de muchos. Era el casete guardado, la canción que sonaba cuando alguien se enamoraba o se despedía. Para quienes estaban dentro, sin embargo, ese nombre también era negocio. Y cuando el negocio decide que pesa más que la amistad, no avisa, simplemente empieza a moverse solo. La cuenta nunca cuadró. Esa frase no habla solo de dinero, habla de confianza quebrada, de años sin revisar demasiado para no romper la ilusión, de un compadre que ya no buscó consuelo, sino defensa legal. Todavía falta la parte más incómoda de esta historia. Ramiro Delgado no se quedó solo en el papel de hombre expulsado de su pasado. En 2021 tomó una ruta inesperada. Cambió el escenario por las calles de Apodaca, dejó el reflector musical y buscó otro tipo de voz, entrando en la política como candidato a diputado local. Ya no caminaba hacia un camerino. Caminaba por colonias donde la gente hablaba de drenaje, inseguridad, abandono. Problemas menos brillantes que un concierto, pero mucho más reales. El hombre del acordeón buscando una nueva forma de existir. Nadie entendía lo que estaba pasando hasta años después. Y ahora lo entiendes tú. Y volvemos al principio, a Brownsville, a ese hombre con la presión disparada, el cuerpo roto, el acordeón pesando más que nunca. Ahora ya sabes lo que cargaba esa noche.
40 años de carretera, 40 años de cansancio, una vida entera entregada a un hombre que terminó siendo de otro, 300 millones de pesos que nunca pudieron recuperar lo único que de verdad se perdió. La palabra compadre dicha en serio, porque hay cosas que no entran en una demanda. No entra el primer escenario pequeño, no entra el dolor del brazo después de décadas tocando, no entra la humillación de sentirse reducido dentro de una historia que alguna vez pareció compartida. Bronco siguió, las luces siguieron, el público siguió cantando. Pero hay canciones que suenan distinto cuando uno conoce la herida que dejaron detrás. Y cuando una hermandad muere así, no hace ruido de explosión, hace ruido de acordeón apagándose lentamente. Cuéntame en los comentarios si tú creías que Bronco era una familia de verdad, porque esta historia merece una conversación. Suscríbete ahora mismo, porque la próxima historia que vamos a contar también empieza con una amistad, también termina con una traición, y también tiene un precio que ningún cheque puede cubrir. Nos vemos muy pronto.